Mientras el barco se hunde, los 4 buzos de trampas esperan ese único momento que representa su única oportunidad de sobrevivir. Justo cuando la presión se iguala, la puerta se abre de golpe. 3 de los buzos luchan por abrirse paso a través del agua y nadan hacia la superficie. Brian Shepherd tiene 44 años. Nació en Birmingham, Reino Unido, pero se mudó a Australia para disfrutar de un clima y agua más cálidos. Brian es buzo comercial, así que está fuera de casa por más de un mes a la vez trabajando en la instalación de tuberías de petróleo. La barcaza llamada Derrick Barge, 29 Derrick Barge, significa Derrick Barge, que es una plataforma flotante que no tiene su propio medio de propulsión. Como un barco, una barcaza depende de un remolcador para moverla y posicionarla. Un derrick es una estructura de soporte que se construye verticalmente o en ángulo para apoyar el trabajo de la plataforma petrolera. Esta barcaza con derrick se usa para bajar tuberías al mar y colocar un oleoducto que lleva el petróleo del pozo a la estación de llenado donde los barcos atracan y cargan. Brian es un buzo de saturación, lo que significa que pasa alrededor de 28 días bajo presión para que él y sus compañeros puedan conectar las tuberías al lecho marino. Pero en lugar de sumergirse, conectar una tubería y luego regresar a la superficie para descomprimirse de esas profundidades. Después de cada inmersión, Brian y su equipo suben a la cubierta de la barcaza en una campana de buceo. Permanece bajo la presión del lecho marino, por lo que no debe descomprimirse hasta después de su turno de 28 días. La Derrick Barge 29 es una barcaza de fondo plano, propiedad de una empresa llamada McDermott, que básicamente es una compañía de ingeniería. Ellos reciben contratos de grandes compañías petroleras para instalar la infraestructura que extraerá petróleo de debajo del lecho marino. Operando primero en el Golfo de México y después en Asia. Durante su vida útil, la Derrick Barge 29 junto con 2 barcazas hermanas, la Derrick Barge 27 y la Derrick Barge 28 fueron convertidas de una barcaza de tendido a una barcaza grúa. Eso significa que comenzó siendo plana y luego se le instaló una grúa de 3.000 toneladas. La grúa permitiría que la barcaza enviara tubería verticalmente a través del centro de la barcaza, lo que proporciona una técnica alternativa para conectar tuberías y bajarlas al océano. Un trabajador de la Derrick Barge 27 reportó que la barcaza tenía peso en la parte superior. Y en una ocasión aterradora, cuando la barcaza estaba de lado al viento, se ladeó tanto sobre las olas que pensó que se volcaría y se hundiría en su vida. La Derrick Barge 29 tuvo algunos encuentros cercanos. En 1986 trabajaba en el estrecho de Taiwán. Cuando el tifón Sike apareció, el capitán Billy se refugió en el puerto y repitió esto durante el tifón Eneweon. Pero cuando el tifón Abby pasó, el capitán Billy, Young, cansado de huir y perder tiempo valioso, decidió aguantar. Derrick Barge 29 abandonó la plataforma petrolera remolcada por el Smith Lloyd 108 mientras se acercaba el tifón. Y como no hubo tiempo para recuperar las anclas, la tripulación soltó los cables e intentó resistir la tormenta. Hacia el oeste, varios remolcadores McDermott Jermac ya se habían ido durante el tifón. El aparejo de remolque se rompió 2 veces. Y aunque el SL-108 lo reconectó la primera vez, la segunda ruptura ocurrió tan cerca de la costa de Taiwán que el capitán holandés tuvo que abandonar la barcaza. La Derrick Barge 29 encalló en una playa fangosa tras cruzar un banco de arena, evitando los acantilados cercanos. 2 días después, los remolcadores Jermac regresaron para intentar reflotar la Derrick Barge 29, pero uno de ellos entró en aguas demasiado poco profundas, dañó su timón y codaste, se inundó y también quedó varado, lo que convirtió toda la escena en un espectáculo local. 3 días después de encallar en la última marea alta utilizable del mes, el SL-108 finalmente logró liberar a la Derrick Barge 29.
La llevaron a Taichung para reparaciones rápidas y la enviaron de inmediato al trabajo sin inspección ni revisión adecuada del casco. Esta decisión de permanecer en el mar le valió al capitán de la Derrick Barge 29 el apodo de Tifón Billy. El sistema de buceo de saturación a bordo de la Derrick Barge 29 no cuenta con un sistema de evacuación hiperbárica. Y así, en esa ocasión, el supervisor de buceo tuvo la previsión de descomprimir a su equipo de buceo a tiempo antes de que llegara el tifón. Un sistema de evacuación hiperbárica es un bote salvavidas desprendible que puede flotar libremente de la barcaza si ésta se hunde y mantener la presión de trabajo con los buzos dentro. Eso les permitiría completar su descompresión dentro de la cámara y flotar libres, incluso si la barcaza se hundiera debajo de ellos. Pero nada de eso importaba, porque de todos modos no tenían uno, y por suerte no lo necesitaron en esa ocasión. Después de completar esta tarea, el Derrick Barge 29 fue enviado a Singapur para reparaciones y luego a una nueva asignación en Australia, pero el cliente australiano se negó a aceptar el Derrick Barge 29 a menos que McDermott adaptara un sistema de evacuación hiperbárica. A regañadientes lo hicieron, y así el Derrick Barge 29 pasó los siguientes años tendiendo tuberías en aguas australianas. Avanzando rápido hasta 1991, la barcaza sale de Australia y regresa a Singapur para mantenimiento. Durante este mantenimiento de rutina, McDermott y Tifón Billy toman la decisión de quitar el sistema de evacuación hiperbárica para liberar espacio en la cubierta y así poder cargar más tubería. Lo dejan en Singapur. Tras mantenimiento rutinario, empieza a operar en el mar de China Meridional, con 195 tripulantes, incluyendo a 4 buzos de saturación: John Lyons, Steve Hardy, Terry Denison y Brian Shepard. La vida a bordo es monótona. Los buzos de saturación John, Steve, Terry y Brian rotan turnos. Su trabajo es unir tuberías y asegurarlas a lo largo del trayecto del ducto, a 110 metros bajo la línea de flotación. A medida que se coloca una sección de tubería, repiten el proceso. 2 buzos entran en la campana de buceo, descienden a 110 metros y comienzan a trabajar. Primero, un buzo sale al agua relativamente tranquila, mientras que el otro se queda en la campana para brindar apoyo. Después de unas horas, los buzos cambian roles. Las temperaturas del mar varían entre 26 y 32 grados Celsius. Esa es una de las ventajas del trabajo. No tienen que trabajar en las temperaturas heladas y frías de las plataformas petroleras del Mar del Norte. Después de su turno, sellan la campana de buceo y las barcazas. Derrick Crane los sube 110 metros de regreso a la cubierta. Se vuelven a conectar al hábitat en la cubierta y continúan con su vida diaria, que consiste principalmente en dormir, leer y compartir una comida con sus colegas. Viven en un hábitat presurizado, que es una cámara de buceo con literas, un baño y una mesa para sentarse a comer, y tal vez jugar una partida de cartas con los otros buzos. Estar encerrado en esta cápsula de presión durante un mes es en su mayoría algo mundano, pero en esta época del año también está la emoción de pensar en los tifones. Los tifones en el mar de China Meridional ocurren principalmente entre julio y septiembre. El 13 de agosto, justo en medio del pico de la temporada de tifones, se emite una alerta sobre el tifón Fred. Se informa a los buzos que Fred está en la zona, pero no va hacia ellos. Tifón Billy, el capitán de la barcaza, llama a los buzos desde 110 metros y ordena que la barcaza esté lista para zarpar. No tengo duda de que en el fondo de la mente de Brian él empieza a pensar en diferentes escenarios. La mayoría de los buzos imaginan escenarios en su mente, especialmente cuando tienen tiempo libre, pero la mayoría de estos escenarios nunca llegan a suceder realmente, y un tifón pasa sin causar mucho más que vientos fuertes y mares agitados. Uno de los escenarios más probables en la mente de Brian es que el supervisor de buceo decida descomprimir a los buzos. Así que si el tifón se acerca, no quedan atrapados en la cámara cuando el tifón golpea. Y eso es precisamente lo que sucede. Como una medida puramente preventiva, el supervisor de buceo decide descomprimir a los buzos. Su profundidad de trabajo,
A más de 100 metros significa que les tomará alrededor de 4 días descomprimirse por completo, pero también existen algunas tablas experimentales de descompresión rápida. Y ahora hay cierta urgencia. Cuando el supervisor de buceo fuera de la cámara les informa a los buzos que eso es lo que van a hacer dentro de la cámara. Brian, Terry, Steve y John están a merced de fuerzas externas. Si el tifón se les viene encima, están atrapados en una cámara. Si el supervisor de buceo decide descomprimirlos, eso es lo que sucede. Si la administración de la barcaza decide que el sistema de evacuación hiperbárica debe ser retirado de la embarcación, entonces ellos no tienen control. Por supuesto, probablemente puedan hablar de algunas de estas cosas, pero al final sus vidas están en manos de alguien más. Así que cuando el supervisor de buceo les dice que van a empezar la descompresión porque el tifón Fred viene en camino y tienen que sacarlos rápido, las preguntas y escenarios en la mente de los buzos probablemente empiezan a acumularse rápidamente. De hecho, el tifón Fred los alcanzará 48 horas después. Los buzos empiezan a prepararse para un clima difícil. Primero, consiguen comida para tener energía y enfrentar el mar agitado. Consiguen comida extra porque no podrán reabastecerse cuando el mar se ponga bravo. Luego, guardan todas sus pertenencias y amarran todo lo que no esté atornillado para que no salga volando y lastime a alguien. Luego intentan relajarse y esperan que Fred pase sin causar problemas. La broma recurrente entre los buzos británicos en este mar cálido es que podría ser peor y todos podrían estar congelándose en el mar del norte. La barcaza no tiene energía propia. Así que el capitán del remolcador, Roberto Swart, acerca su remolcador, llamado acertadamente Typhoon, y remolca la barcaza Derrick Barge, 29 de 128 metros fuera de la trayectoria proyectada del tifón Fred, avanzando nuevamente a unos 2 nudos. Tifón Billy está tratando de ganarle a un tifón el 14 de agosto. La descompresión de los buzos está avanzando, pero la carrera está en marcha. Una de dos cosas va a suceder. Podrían ganarle a Fred el tiempo suficiente para descomprimirse por completo, o Fred los alcanza antes de que terminen la descompresión. Es un poco como ver un choque de trenes en cámara lenta. El viento aumenta y el oleaje crece. La descompresión tomará días mientras el tifón Fred aumenta su fuerza. El 15 de agosto, 2 días tras iniciar la descompresión, se percibe inquietud. En la barcaza, 2 anclas de acero de 10 toneladas caen y se estrellan en la cubierta, las mesas junto a la escotilla hacia la planta desalinizadora de la barcaza. Un chirrido metálico suena al abrirse la escotilla y entra el agua de mar. El primer ingeniero corre a la sala de bombas junto a la sala de desalinización e intenta soldar placas en el piso para bloquear la puerta, pero la presión del agua es demasiado fuerte. Abre las válvulas de la bomba de chorro y un fuerte chorro de agua sale por la borda como una manguera de bomberos, pero el agua aún sube sobre sus rodillas. Cuando el agua golpea bombas de chorro y tomas de aire, el sistema falla y la barcaza se hunde. Para retrasar el desastre, el ingeniero deja la bomba de chorro funcionando y sella las 2 habitaciones. Detrás de una puerta hermética, le dice al ingeniero jefe que no cree que puedan salvar la embarcación. La embarcación ha superado su límite seguro de escora, con una inclinación de más de 18 grados. Los hombres corren por la barcaza, cerrando puertas herméticas para mantener la flotabilidad y evitar que se voltee. Cortan las balsas salvavidas justo cuando el cable de remolque al remolcador se rompe, dejando la barcaza de lado ante el mar embravecido y sin impulso hacia adelante. Las embarcaciones suelen quedar atrapadas en el vaivén de las olas. La nave se balancea lento y los hombres gritan, saltan. Cuerpos y balsas ruedan por la cubierta. La grúa pórtico se suelta y aplasta a un electricista. Luego la cubierta se eleva bruscamente y lanza a un hombre 45 metros por la cubierta y al mar. Sale a la superficie y jadea entre diésel y agua. Hay cuerpos con chalecos salvavidas flotando a la deriva en el mar. A su alrededor ve una balsa salvavidas volteada y nada hacia ella. 2 tripulantes filipinos los suben a bordo. En la cámara, los buzos están aislados de la gente en la barcaza, pero seguro sienten que el viento ha aumentado.
La mayoría de los marineros nota si su barco no está bien asentado en el agua. Y me pregunto si los buzos pudieron sentir que la barcaza se estaba escorando, que es cuando un barco se inclina hacia un lado porque ha entrado agua. Si los buzos miran por su portilla, posiblemente verían a más personas en la cubierta y hay cierta preocupación en sus rostros. Los marineros salen a cubierta con chalecos salvavidas naranja en mares agitados para evitar quedar atrapados abajo. Si la barcaza se hunde, nadie quiere quedarse encerrado en una pequeña cabina y ser arrastrado al fondo del mar. Para los buzos dentro de la cámara, la escotilla es lo único que separa la vida de la muerte. Todos escriben cartas a sus seres queridos y las guardan en sus trajes de buceo. Las olas comienzan a cubrir la cubierta mientras la barcaza se hunde más en el agua. Los buzos todavía están a una presión equivalente a 20 metros bajo el agua. Eso significa que aún están en su descompresión. Han pasado de una presión equivalente a 100 metros hasta una presión equivalente a 20 metros. Pero dentro de la cámara eso sigue siendo 3 veces más presión que en la superficie. La presión en la cámara mantiene la escotilla cerrada. No podrían abrir la escotilla, aunque los 4 intentaran jalarla para abrirla. La única manera en que la escotilla se abrirá es si la presión dentro de la cámara es igual a la presión afuera. La parte trasera está sumergida y hay pánico en la cubierta. Nadie está prestando atención a los buzos. Sálvese quien pueda. La barcaza empieza a hundirse. El tifón ha llegado horas antes de lo que predecía su trayectoria. Los buzos están en una situación precaria mientras la barcaza se hunde. Cuando lleguen a 20 metros, la escotilla se abrirá. Hay un gradiente de presión por encima de los 20 metros. La presión dentro de la cámara es mayor que la presión afuera, lo que mantiene la escotilla cerrada a 20 metros. La presión dentro de la cámara es igual a la presión afuera de la cámara y a medida que descienden, el gradiente de presión cambia por debajo de los 20 metros. La presión afuera es mayor que dentro de la cámara. Cuando alcancen la profundidad adecuada, la presión afuera de la cámara abrirá automáticamente la escotilla. En cuanto eso sucede, el agua empezará a entrar en la cámara y para empeorar las cosas, mientras la barcaza se hunde, se voltea, se da la vuelta por completo. Ahora, no sé exactamente qué les pasó a estos buzos, pero sí sé que están vivos, mientras el barco se hunde. En algún momento, posiblemente cuando la embarcación se voltea, Brian se hace una cortada en la pierna. Los hábitats de saturación no tienen un mecanismo de cierre en el interior de la cámara, así que no pueden encerrarse en algún momento. La escotilla se abrirá. En ese momento, el agua subirá lentamente al descender más o se inundará rápido si la escotilla da a la superficie. Sabemos que al menos un buzo se queda en la cámara y muere lentamente a medida que se acaba el oxígeno, así que podemos asumir que la cámara no se inunda rápidamente. Si los buzos se quedan en la cámara, todos respirarán de una pequeña bolsa de aire, la cual intercambiará rápidamente oxígeno por dióxido de carbono. Supongo que empiezan a considerar sus opciones. Quedarse en la cámara es casi una muerte segura. Un equipo de rescate de buceo tendría que hallarlos rápidamente. Eso es muy poco probable, dado que hay una tormenta furiosa encima. Otra opción es intentar nadar a la superficie. No se descomprimieron por completo, así que tendrán enfermedad por descompresión. Probablemente sobrevivirían, pero sentirían un dolor muy intenso. Si lograran nadar hasta la superficie, lo que es poco probable, antes tendrían que sortear los obstáculos en la cubierta volcada. Y si llegan a la superficie aún hay una tormenta y es poco probable que los rescaten. Todas las probabilidades están en contra. El horror para los otros. 191 marineros a bordo es un pensamiento distante para estos tipos que están luchando por sus vidas. A medida que la presión del agua alcanza la misma presión dentro de la cámara, la escotilla se abre y el agua comienza a llenar la cámara lentamente. Steve, Terry y John tratan de nadar mar adentro. No sé si nadan hacia afuera a mitad del agua o si esperan hasta que la barcaza llegue al fondo del océano. En el puente del remolcador, el capitán Swart pide auxilio al ver a los hombres saltar al agua.
A las 9:08 se comunica con el Centro de Rescate Marítimo en Canberra y les informa que la barcaza se ha volcado y que hay más de 100 hombres en el agua. Se dan órdenes para lanzar helicópteros desde Hong Kong y las fuerzas británicas luchan contra la tormenta para llegar al sitio del accidente. Una aeronave de ala fija llega primero y solo ve la quilla de la barcaza sobre las olas. Con escombros y balsas esparcidos por millas de océano, la tripulación del remolcador rescata a hombres del agua. El barco chino Ming Plenty permanece en el lugar como marcador y el carguero soviético Ulan Uda recoge a los sobrevivientes. Un rescatista de la Real Fuerza Aérea baja al oleaje desde un helicóptero a 20 metros sobre el agua. Lucha contra el viento hasta que llega a 8 hombres dentro de una balsa salvavidas. Sube a 3 a la vez en un arnés triple hasta que todos los hombres son llevados a salvo. En los días que siguieron, se salvaron 173 tripulantes, 22 murieron incluyendo a Tifón Billy y 3 operadores de radio que se quedaron en su puesto. Los 4 buzos murieron, los 3 que nadaron libres se ahogaron y sus cuerpos fueron recuperados en la superficie. Una autopsia reveló que no había burbujas significativas en su sistema para causar una descompresión grave. Si hubieran llegado a la superficie, posiblemente habrían sobrevivido a la saturación. Los buzos hallaron el cuerpo de Brian Shepherd 2 meses después. La decisión de los buzos de intentar nadar para liberarse fue la correcta, la que tenía la mayor probabilidad de supervivencia. La autopsia de Brian mostró que murió por asfixia, lo que significa que permaneció en una burbuja de aire en la cámara hasta que la burbuja se quedó sin oxígeno y se asfixió. En última instancia, estar de un lado u otro de esa escotilla solo determinó cómo murieron. Pero el destino de estos 4 buzos ya estaba sellado en la cámara. Haz clic en el enlace en pantalla para ver nuestro último video de desastres.